Buenos días. En nuestra siguiente sesión de la entrevista y con mayor conocimiento adquirido acerca del gerente Mario Freire, le formularemos 12 preguntas sobre conceptos básicos y esenciales de la administración que hemos estudiado durante este segundo corte académico. De esta forma esperamos entender cómo un administrador emplea la teoría en la práctica. Bueno, listo. Entonces, hola, mi nombre es Mario Freire. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Para esta entrevista quiero explicarles mi posición, que es el representante legal, podría llamarse como el CEO de un grupo empresarial, para que podamos avanzar y resolver como las diferentes conceptos y preguntas que tengan. Listo, muchas gracias. Nuestra primera pregunta es, en su experiencia como gerente, ¿cuáles considera que son las funciones principales que desempeñan su rol? Por ejemplo, la planeación, la organización, la dirección o el control. Ok, mira que como gerente o CEO, las funciones, como tú lo mencionas, lo principal es la planeación, pero siempre tiene que ir acorde a la visión y misión de cada una de las empresas. Intentando implementar como metas a corto, mediano y largo plazo, dependiendo también de la unidad de negocio que tú tengas. Listo. Además, ¿qué habilidades crees que son las más necesarias o esenciales para un líder y que la empresa sea eficiente? Yo pienso que hay una habilidad importante, es la visión estratégica, y también saber qué tendencias hay en el mercado dependiendo de la empresa, para poder siempre estar a la vanguardia e innovar con las diferentes tecnologías con las que tú debas adoptar. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Sabe si su organización hace uso de algún método para mejorar la eficiencia del trabajo, como la especialización de tareas o estandarización de procesos? Realmente, para el tema de eficiencia es algo que debe siempre medirse para poder saber cada uno de tus diferentes áreas cómo va avanzando. Entonces, claro que sí, nosotros hacemos como una división y hacemos un mapa como tal de procesos, es decir, tenemos unas entradas y unas salidas. No sé si pueda mostrarte o compartirte una pantalla para mostrarte, por ejemplo, un mapa de procesos que nosotros tenemos en la compañía, que puede ser más ilustrativo para este caso. Entonces, voy a compartirlo. Entonces, bueno, mira, entonces en este momento ya estás viendo la pantalla. Sí. A lo que me preguntas de la estandarización de procesos, en cada empresa uno tiene que tener unos procesos, por ejemplo, los misionales, que son los cuales a la empresa se dedica especialmente, o el core como tal. Pero también hay unos procesos estratégicos. Ahí yo creo que está el gerente, porque ahí está la parte de lo que es el direccionamiento estratégico, y también el sistema integrado de gestión, en este caso, por ejemplo, el sistema ISO 9001. Tenemos unos procesos de apoyo, como todas las empresas, donde se maneja una parte de gestión de talento humano y la parte de lo que es la contabilidad como tal, ¿no es cierto? La gestión financiera y contable. En los misionales, pues ya está como el core de negocio, como te digo, y todos tienen unas entradas y unas salidas y un ciclo, es decir, cada uno tiene sus indicadores para poder siempre ir midiendo la evolución de cada uno. Listo. Muchas gracias por la presentación. Ahí se detalla, como dices, los procesos para que se entienda un poco mejor. Bueno, siguiente pregunta. Desde su práctica, ¿usted considera que las relaciones humanas les otorga la suficiente importancia dentro de su ambiente laboral? ¿Considera que factores como la comunicación, la motivación o el sentido de pertenencia influyen en el rendimiento de los negocios tanto positivamente como de forma negativa? Este tipo de enfoque, centrado en las personas, es característico de las teorías relacionales humanas. Pues realmente las relaciones humanas son fundamentales, porque a la larga, pues todavía, a pesar de cómo va avanzando la tecnología en estos momentos con todo ese tema de inteligencia artificial, seguimos trabajando entre personas, básicamente. Entonces, las relaciones humanas para mí son esenciales. Las reuniones continuas y los canales con que tú te puedas
comunicar con ellos también son importantes para poder siempre fortalecer esa confianza que necesita para poder trabajar en equipo. También la motivación en cada una de las diferentes áreas. Es importante no solo a veces recriminar cuando las cosas no están funcionando bien, sino también hacerle un reconocimiento al personal y que ellos también entiendan que de pronto en la empresa pueden tener unas oportunidades de crecimiento, es decir, yo no llegué a este cargo y hasta ahí llegué, sino que también puedo seguir mejorando y puedo seguir avanzando y haciendo una carrera en la compañía. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. Cuando debe tomar decisiones relevantes en el futuro de la empresa, ¿lo hace siguiendo un esquema o análisis completamente lógico y estructurado? ¿O hay ocasiones donde debe también influir su experiencia o intuición? Pues yo pensaría que es algo combinado. Siempre hay que tener un análisis estructurado, pero también tener intuición. La intuición básicamente es experiencia. Si tú tienes esa racionalidad, puedes tomar decisiones importantes, pero en base a una experiencia también. No solo es como el que te lleva, que el impulso o la intuición de hacer algo, sino también siempre medirlo. Y todo esto siempre tienes que tenerlo basado en tus estudios que tienes de mercado o las proyecciones que tú tengas en tu empresa para poder tomar las decisiones, puedan ser rápidas o no, pero pues siempre minimizando ese riesgo. Listo. Vamos con la quinta pregunta. La pregunta 5 habla de la evolución del pensamiento gerencial. ¿Considera que su forma de ejercer el rol como gerente general ha cambiado con el tiempo? ¿Qué factores, como la tecnología, el mercado, la cultura organizacional, han influido en esta transición? Si ha ocurrido, esta pregunta busca comprender cómo se adapta el pensamiento administrativo a los cambios del entorno. A ver, yo qué creo aquí que la evolución del pensamiento como tal gerencial, antes yo era como muy operativo, es decir, me centraba mucho en la operación como tal del negocio y en números. Pero yo pienso que uno va evolucionando cada vez más y uno empieza a mezclar, por ejemplo, como temas de priorizar situaciones como de innovación, dinámicas como tal que están sucediendo en el mercado, y otro tipo de estrategias, ¿no? Como podemos ver como las necesidades que necesite, las necesidades que requiera la parte de adaptarse, ¿no? A los diferentes cambios que tú no puedes controlar. Por ejemplo, hay unos cambios externos que pueden ser ya como decisiones de tipo gubernamental, pero ese entorno tú siempre tienes que buscarlo para mantener cuál es la misión y el impacto que puedas llegar a tener ahí. Listo, muchas gracias. Vamos con la sexta pregunta. La sexta habla de la planeación estratégica, que sería cómo se realiza el proceso de planeación y el establecimiento de metas objetivos. Se definen metas a corto, mediano y largo plazo. Se utilizan herramientas como el análisis de la competencia, la identificación de oportunidades y amenazas o el benchmarking, que es la comparación con otras organizaciones. Además, cómo hacen para definir aquellos estándares que aspiran a alcanzar dentro de una empresa. Totalmente de acuerdo. En este caso también me gustaría compartirte, por ejemplo, algo importante que nosotros hacemos aquí en la organización. Y es la siguiente. Entonces, ahí sí, ya estás viendo. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre vamos a tener una ruta de trabajo, como tú lo mencionabas en la parte de la planeación estratégica. Nosotros, realmente tenemos un área que se llama direccionamiento estratégico, que tiene unos puntos donde nosotros vemos lo que tú mencionas, es decir, el contexto de la organización, los diferentes, la comprensión como tal de las necesidades. Entonces, esto se va evaluando en base a una misión y misión. Nosotros tenemos unas metas que son a corto, mediano y largo plazo. Por eso hablamos de este año. Nosotros tenemos unos clientes que tenemos que crecer con ellos y cuáles vamos a integrar después.
También tenemos, por ejemplo, el DOFA. Entonces, esa es la pregunta que tú me haces. Nosotros tenemos un análisis externo para poder ver cuáles son las debilidades, las fortalezas o las oportunidades que nosotros tenemos en un entorno externo, pero también la hacemos de una manera interna. Es decir, mira, nosotros sabemos, por ejemplo, una cosa es la parte externa y otra parte es la parte interna, es decir, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas dentro de tu operación. Tú tienes que conocerlas y conocer cada uno de los procesos donde está fallando para poder tener una entrada y la salida para poder atacar este tipo de situaciones. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos por la séptima pregunta. La pregunta número 7 habla de la estructura organizacional, que podría describir esta como una estructurada suborganización. Por ejemplo, es una estructura jerárquica tradicional, maquinista, lineal, funcional, por procesos, por proyectos o de carácter más orgánico y flexible, matriarcal. Considera que esta estructura clásica facilita la coordinación y el logro de objetivos. Mira, yo me adelanto aquí, entonces hice esta proyección también. Nosotros, dentro de lo que tú mencionas, que es una estructura organizacional, tenemos una estructura híbrida, pero también muy plana. Es decir, no buscamos como tener siempre como que el representante legal inalcanzable o el presidente de la empresa, no. Porque lo que se busca aquí es establecer siempre como comunicaciones claras con cada uno de las áreas. Entonces nosotros aquí tenemos una estructura que yo la veo que siempre sea muy plana, que sea muy fácil alcanzar a poder hablar con el gerente, con el gerente de operación, con el gerente general o con el gerente de operación, o también con los diferentes cargos que existan de liderazgo para poder buscar esa comunicación muy fluida, ¿cierto?, en los diferentes equipos. Una pregunta. ¿Cada división es de manera funcional? Entonces, profesionales del SIC se caracteriza solo por ser profesionales de esa área o de ese lugar, ¿o es una combinación? A nosotros nos gusta especializar las áreas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del profesional de sistema integrado de gestión, entonces tiene que estar enfocado en sus funciones, así como también tenemos un área también de tecnología. Entonces ellos en esa parte también van a tener unas funciones, a pesar de que es transversal, es decir, TICS en todas las empresas en este momento es transversal a todas las áreas. Entonces, porque todas van a requerir un tema de sistematización o de software. Entonces, esa es la única que es como muy transversal a todas. Pero sí, el área de recursos humanos va a estar enfocada en todo lo que van a ser las diferentes mediciones que tengan que llevar del recurso humano, es decir, cuál es su desempeño, y también atenciones varias, es decir, oye, cuando tiene sus vacaciones, tome sus vacaciones, cuando se le termina el contrato, en fin, o sea, como los controles en cada área son fundamentales. Muchísimas gracias por responder mi duda. Ahora vamos por la octava pregunta. Es la octava, que habla del diseño y adaptación organizacional. Ha realizado ajustes importantes en la estructura interna de la empresa en los últimos años. ¿Qué motivó estos cambios? ¿El crecimiento, nuevos productos o la digitalización? ¿Y qué impacto han tenido en el rendimiento de la sociedad? Realmente todas las empresas tienen que ser muy dinámicas y especialmente cuando crecen. Entonces nosotros antes, cuando teníamos una sede, de pronto el crecimiento era más controlado, pero cuando ya tienes varias, entonces claro que siempre tiene que haber una reestructuración, tanto en el crecimiento y también en la digitalización, porque la digitalización como tal es la que te ayuda cuando tú integras desarrollos de software y ahora herramientas de inteligencia artificial para poder hacer las mediciones y controles. Entonces definitivamente, más aún cuando hay, por ejemplo, una expansión internacional, entonces definitivamente siempre tiene que estar todo en constante cambio y ajuste organizacional. Listo, muchas gracias. Vamos por la novena. ¿Qué tipo de información considera esencial para la toma de decisiones? ¿Qué mecanismos utiliza para recolectarlas? Pues la información para la decisión. Bueno,
Depende, ¿no? De la información. Por ejemplo, si tú eres el CEO, el representante general, tienes que ver todas las áreas. Entonces ahí tienes que evaluar, por ejemplo, desempeños financieros, cuáles son las métricas de satisfacción que tienen tus clientes, o sea, los que a ti te contratan. También cuáles son las tendencias del mercado que están fortaleciéndose cada vez más. Hablar con los empleados para recibir esa retroalimentación con ellos y las mediciones como tal de los KPIs, estudios de mercado para poder tener como ese insumo de información importante para, para poder tomar decisiones. O sea, como un poco un resumen, para la gestión de la información, tú haces un análisis de tu micro y macro entorno. Exactamente, es decir, una cosa es el desempeño financiero de tu empresa, que son unas métricas que ya existen para poder tú entender cómo está el paso a paso y el futuro a corto plazo, pero también las tendencias del mercado. Y ese es el macro, es decir, a qué nos estamos exponiendo para poder nosotros seguir avanzando en esta operación. Listo. Ahora vamos por la 10ª pregunta. ¿Qué mecanismos de control emplea para asegurar que los objetivos de la organización se estén cumpliendo? ¿Usa indicadores de desempeño, reportes periódicos u otras herramientas? Sí. Entonces, por ejemplo, los indicadores claves de desempeño terminan siendo los KPIs, porque esos son los que te miden eficiencia y eficacia. Tú partes desde ahí para haciendo algo general. Tú vas desde lo general siempre hasta lo más específico. Entonces ya con los desarrollos adicionales que tenemos como de software y sistemas, ya podemos tener reportes periódicos. Pueden ser no solo mensuales, semanales, diarios, sino hasta hora. Entonces esos son los que nos ayudan para evaluar cuáles son nuestros avances. También tenemos un sistema certificado de calidad ISO 9001 que nos ayuda a garantizarle a nuestros clientes también que manejamos unos estándares claros. Entonces eso nos da o les damos a través de estos temas mayor responsabilidad y confianza para que ellos conozcan que nosotros siempre vamos buscando es como esa excelencia operativa. Listo. Muchas gracias. A continuación, vamos por la 11ª pregunta. ¿Qué estilo de liderazgo considera que practica en su rol? ¿Uno más directivo, participativo, flexible? Y según esto, ¿qué estrategias utiliza para mantener motivado a su equipo y cuáles crees que son las más efectivas? Aquí también, por ejemplo, te voy a volver a compartir pantalla para poder contestar esta pregunta. Mira, nosotros aquí en las diferentes empresas siempre tenemos un liderazgo que es muy participativo, es decir, nosotros siempre estamos incentivando la opinión de nuestros equipos y dando unos direccionamientos claros. Entonces, mire, lo que te estoy mostrando aquí son las diferentes revisiones con la dirección. Aquí nosotros nos reunimos periódicamente con todos los equipos, donde vemos qué entradas hay, o sea, qué situaciones están sucediendo en cada una de las áreas y cuáles van a ser las acciones que nosotros vamos a darle para poder darle como la continuidad. Entonces, cuando yo digo que es muy participativo, es que hay programas como de reconocimiento, oportunidades de desarrollo, una comunicación siempre como muy abierta y personalizada con cada una de las áreas para conocer el día a día. Entonces así, de esa manera, es la única forma que tú puedes como alinear todas tus metas de una manera eficiente. Cabe recalcar pues que esto se conecta con lo que mencionabas anteriormente, pues el gerente no es como una figura por encima de todo, sino que es alguien muy unido al grupo de trabajo. Tiene que ser así. Listo. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Cómo describirías la cultura organizacional de su empresa? Es decir, las normas, valores, creencias o comportamientos compartidos entre los colaboradores. ¿Crees que esa cultura influye positivamente en los resultados de la empresa? Sí,
¿Por qué? Porque realmente dentro de la empresa esa cultura que es colaboremos todos porque todos tenemos un objetivo, el mismo objetivo supremo, y mediante esa colaboración, esa innovación me refiero a, por ejemplo, ideas que vengan siempre de cada una de las áreas, que aporten a la búsqueda de ese logro, de esa meta. Entonces, siempre enfocado en eso, siempre enfocado en la satisfacción del cliente final, que es tu cliente quien te contrata, o tus clientes a quien atiendes. Entonces, ahí es donde tú debes basar, por decir, los valores, la integridad, la responsabilidad social. Es decir, la cultura organizacional es un conjunto de buenas prácticas, donde tiene que haber un trabajo decente, es decir, tú a tu gente tienes que pagarle todo lo de ley para que ellos también sientan que están bien en el sitio que están, que tienen un norte, que pueden hacer su vida en tu empresa. Entonces nosotros actualmente tenemos gente que ya hay uno de los negocios que tiene 20 años y tenemos personas que tienen 19, 20 años trabajando con nosotros. Entonces ahí es donde tú ves, por ejemplo, que hay un compromiso con la excelencia, hay un compromiso con ese trabajo en equipo. Y tú lo haces visible cuando haces estas reuniones que son como multidisciplinarias, donde hay una lluvia de ideas, tú compartes y todos van aportando y cada vez tú ves que van teniendo un crecimiento. También ves que hay una baja rotación en tu empresa, es decir, la gente se siente cómoda trabajando en el sitio que está. Y si tienes clientes también que tienen tanto tiempo, es porque también lo estás haciendo muy bien. Entonces, yo pienso que un resumen de la cultura organizacional puede ser eso, un crecimiento sostenible en el tiempo, cuando tú lo puedes percibir. Listo. Muchas gracias por su tiempo, doctor Freire. Le agradecemos por tomarse el tiempo en responder estas preguntas, en ayudarnos en nuestra investigación y desarrollo como futuros administradores y entender un poco más la función y el pensamiento de un gerente dentro de la empresa. Espero haya sido claro con las respuestas y reitero que aquí lo importante realmente es la cercanía y tu conocer de tu empresa, de tu negocio, cada uno de los cargos, es decir, vivirlos, hacerlos para poderlos medir. Si no, es imposible que tú puedas controlar algo de lo cual tú no conoces. Entonces, esa es como la base, creo yo, para poder tener una buena administración.